Prepárate para adentrarnos en un misterio que ha helado la sangre de investigadores por décadas. Décadas. El incidente del Paso Dyatlov. Ujú. 9 jóvenes excursionistas, un viaje a las heladas montañas de los Urales en 1959. En 1959. Y un final que nadie puede explicar. Un final terrible. Tenemos documentos desclasificados, informes de autopsias e incluso relatos de los que estuvieron cerca de la tragedia, preparado para esta escalofriante inmersión. Las montañas guardan secretos. Uy, Y a veces esos secretos salen a la luz, ¿de qué manera? de las formas más perturbadoras. Sí. En este caso, la verdad se esconde entre la nieve y el silencio de un paraje desolado. Empecemos por conocer a quienes se atrevieron a desafiar la inmensidad de los Urales, jóvenes, sí, pero con experiencia en la montaña, estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, unidos por una pasión. Guau. La aventura Igor Dyatlov lideraba la expedición, un nombre que tristemente se volvería sinónimo de misterio. Y no podemos olvidar a Yuri Yudin, Claro. el 10º miembro del grupo. Una lesión lo obligó a abandonar la expedición antes de tiempo. ¿Te imaginas la carga de ser el único sobreviviente cargando con las preguntas de lo que pudo haber sido? Su objetivo era ambicioso alcanzar la cima del monte, o Torten una hazaña que pondría a prueba sus habilidades. Partieron el 27 de enero desde Visay, el último punto de civilización, antes de adentrarse en lo desconocido. Tenían provisiones, mapas, equipos, lo necesario para una expedición desafiante, Ajá. pero no imposible. Lo que no tenían era la capacidad de predecir lo que les esperaba. El destino a veces teje sus hilos con la crueldad de una tormenta de nieve. Y vaya que hubo tormentas. Eh, Gracias a los diarios y las fotos que se recuperaron, podemos reconstruir sus pasos hasta poco antes de la tragedia. Parecía una aventura más llena de camaradería y el entusiasmo propio de la juventud. Pero las condiciones climáticas empeoraron desviándolos de su ruta hacia la ladera de la montaña. Kolashakel, montaña muerta, la llaman los Mansi, Los Mansi. el pueblo indígena de la región. Un nombre que a la luz de lo que sucedió resulta escalofriantemente profético. Es como si la montaña misma les hubiera tendido una trampa. Atrayéndolos a un destino del que no escaparían. El 26 de febrero, un grupo de rescate encontró el campamento, abandonado. La tienda estaba rasgada desde adentro, como si sus ocupantes hubieran intentado escapar con una desesperación que hiela la sangre. Había huellas en la nieve, Huellas. que se alejaban del campamento y luego se desvanecían, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Cerca del campamento, bajo un pino, una imagen macabra, los cuerpos de Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko, descalzos, solo en ropa interior a temperaturas bajo cero, que los obligó a huir de la tienda de esa forma, desafiando al frío letal. Es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio. ¿Qué clase de terror los impulsó a actuar así? ¿Qué los persiguió en la oscuridad? Más adelante encontraron 3 cuerpos, más Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin también con poca ropa en posiciones que sugerían un intento desesperado de regresar al campamento. La autopsia de estos 5 primeros cuerpos apuntaba a la hipotermia como causa de muerte. Ajá. Una tragedia sí, pero explicable, al menos, hasta que encontraron los 4 cuerpos restantes. 2 meses después, bajo 4 metros de nieve cerca de un arroyo, un hallazgo aún más escalofriante. Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Alexandre Kolevatov y Nikolai Thibeaux-Brignot. Y esta vez la muerte no había sido serena. Fracturas de costillas, traumatismos craneales severos y en el caso de Lyudmila le faltaba la lengua. Lesiones brutales imposibles de explicar por una simple caída o por el frío. Habían sido sometidos a una fuerza descomunal a algo que escapa a toda lógica. La investigación oficial, después de meses de silencio y secretismo, concluyó que una fuerza natural irresistible había causado las muertes. Irresistible. Una explicación vaga que no hacía más que alimentar las dudas y las sospechas. Porque una cosa es morir congelado en la montaña y otra muy distinta es ser víctima de una violencia inexplicable. Las montañas guardan secretos, sí, pero también pueden ser escenario de horrores que desafían nuestra comprensión. Y aquí es donde el caso del Paso Dyatlov deja de ser una simple tragedia para convertirse en un enigma que ha fascinado y terrorizado al mundo por igual. Prepárate porque las teorías que intentan explicar lo sucedido son tan variadas como perturbadoras. La teoría de la avalancha, la más obvia, al principio parecía encajar. Las montañas son impredecibles y la fuerza de la nieve puede ser brutal. Cierto. Y las condiciones climáticas esa noche eran terribles. Pero si nos adentramos en los detalles, las cosas no cuadran. ¿No te parece extraño que no haya señales de una avalancha cerca del campamento? La tienda no estaba completamente enterrada como uno esperaría después de una avalancha. Exacto. Y las lesiones, aunque graves, no son típicas de alguien arrastrado por una avalancha. Hay algo que no encaja con la furia ciega de la naturaleza. Entonces, si no fue la montaña misma la que los atacó, ¿qué pudo ser? Algunos investigadores han planteado la posibilidad del infrasonido.
Infrasonido suena casi a un arma secreta, ¿no? En cierto modo sí. El infrasonido son ondas sonoras de baja frecuencia inaudibles para nosotros, pero a cierto nivel pueden causar efectos psicológicos y fisiológicos devastadores. ¿De qué tipo de efectos estamos hablando? Imagina una ansiedad que te paraliza, un pánico que te hace huir sin pensar, alucinaciones que distorsionan la realidad. Incluso puede causar daño físico a los órganos internos. Es decir, que el viento al chocar con las montañas podía generar un sonido capaz de enloquecer a una persona. Es una posibilidad. Piénsalo, huyen de la tienda aterrorizados sin importarles el frío y la ropa. Actúan como si estuvieran bajo ataque, perseguidos por algo invisible. Pero, ¿hay alguna prueba de que esto haya sucedido? El infrasonido es difícil de detectar y medir, especialmente en un entorno como ese. Pero algunos creen que la forma en que la tienda fue rasgada desde dentro apunta a una reacción violenta e irracional como la que podría provocarse por el infrasonido. Es una teoría inquietante, sí. Pero la Guerra Fría era una época de secretos, y algunos apuntan a la posibilidad de que el grupo haya sido víctima de alguna prueba militar secreta. Es cierto que la zona de los Urales era un área de actividad militar importante, pruebas con cohetes y nuevos armamentos. Y no olvidemos los rastros de radiación que se encontraron en la ropa de algunos de los excursionistas. Sí, pero los niveles no eran lo suficientemente altos como para ser mortales. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Un accidente. Un arma experimental que no dejará restos. O quizás, y esto ya entra en el terreno de la especulación, ¿fueron eliminados intencionalmente? ¿Testigos incómodos de algo que no debían haber visto? Las conspiraciones siempre rodean a los grandes misterios. Es inevitable. Lo que sí sabemos es que la falta de transparencia de las autoridades soviéticas alimentó todo tipo de especulaciones. Muchos documentos relacionados con el caso siguen clasificados. ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren que sepamos? Pasemos a otra teoría, una que aunque parezca extraña, podría explicar por qué algunos de los excursionistas fueron encontrados con poca ropa. El desnudo paradójico. Un nombre que ya de por sí despierta la curiosidad. Es un fenómeno que se ha observado en casos de hipotermia severa. Cuando el cuerpo alcanza un frío extremo, los vasos sanguíneos se dilatan, creando una sensación de calor repentina. Imagina esa paradoja, estás congelándote, pero tu cuerpo te engaña, te hace sentir calor. Y en ese estado de confusión, te quitas la ropa buscando alivio de un calor que no existe. Es aterrador. Explicaría por qué algunos cuerpos estaban semidesnudos, pero no explica las terribles lesiones de los otros. Tampoco explica por qué abandonaron la tienda en primer lugar. Es como si tuviéramos piezas de un rompecabezas, pero no logramos encajarlo. Exacto. Y aquí es donde entran las teorías más folclóricas, por decirlo de alguna manera. Algunos creen que los excursionistas se encontraron con el Menk, una criatura legendaria de los Urales, una especie de yeti ruso. Una criatura desconocida que acecha en las montañas. Suena a leyenda. No hay pruebas de la existencia del Menk más allá de los relatos de los Mansis, y las lesiones no parecen haber sido causadas por un animal. Pero la leyenda del Menk nos habla de algo más profundo, el miedo a lo desconocido, a lo que se esconde en la oscuridad. Y hablando de lo desconocido, no podemos olvidar la teoría de la intervención extraterrestre. Luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados. Es una teoría que ha capturado la imaginación de muchos. Sobre todo porque hay testimonios de avistamientos de luces inusuales en la zona la noche del incidente. Y recordemos al investigador Lev Ivanov, quien aseguró que las autoridades le ordenaron silenciar cualquier información sobre esferas voladoras. Es tentador pensar que algo fuera de este mundo estuvo involucrado, pero la evidencia, como en el caso del Menk, es circunstancial. Y luego están las teorías que involucran a la KGB secretos de Estado, eliminaciones de testigos. La Guerra Fría era un caldo de cultivo para ese tipo de conspiraciones. Pero de nuevo, no hay pruebas sólidas que respalden estas teorías. Lo que sí sabemos es que el secretismo y la desinformación siembran la duda y alimentan la imaginación. Tenemos un abanico de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Pero ¿cuál te parece más plausible? La verdad es que ninguna teoría explica todos los hechos. Pero hay algo que me llama la atención, la ubicación del incidente en Montaña Muerta. La llaman los Mansis. Un lugar que, según sus creencias, está habitado por espíritus poderosos. ¿Te refieres a la leyenda del hombre que no debe ser nombrado? Exactamente. Los Mansi evitaban esa montaña considerándola sagrada, pero también peligrosa. Y si el grupo de Dyatlov, sin saberlo, profanó algún lugar sagrado. Y si despertaron algo que no debían. Entramos en un terreno donde la lógica y la razón se difuminan. Quizás el misterio del paso Dyatlov no tenga una explicación racional. Quizás la verdad se esconde en un lugar donde la ciencia no puede llegar. Es escalofriante pensar que un lugar puede tener un poder así. Sí. Una energía capaz de influir en los eventos, en el destino de las personas. Las creencias de los Mansi se basan en una profunda conexión con la naturaleza, una conexión que nosotros en el mundo moderno La hemos perdido. la hemos perdido.
Quizá por eso nos cuesta tanto comprender lo sucedido en el Paso Dyatlov. Nos aferramos a la lógica, a la ciencia, pero hay misterios que se resisten a ser explicados con nuestras herramientas limitadas. Claro. Imagina a sus jóvenes en la inmensidad de la montaña, enfrentados a algo que escapa a su comprensión. Algo que los aterrorizó. Algo. Los desorientó, los llevó a la muerte. Es como si la montaña misma se hubiera defendido castigando a quienes osaron desafiar sus secretos. Y la fuerza natural irresistible que menciona la investigación oficial Así. podría ser una forma de reconocer veladamente el poder de lo inexplicable. Es una posibilidad, un intento de explicar lo inexplicable sin admitir que hay fuerzas que no podemos controlar ni entender. Quizás la lección del Paso Dyatlov es que hay límites a nuestro conocimiento, que hay lugares donde la razón no tiene cabida. Y que la naturaleza en su inmensidad y su misterio siempre tendrá la última palabra. Si las montañas pudieran hablar, Mm, ¿qué nos dirían sobre aquella fatídica noche? ¿Quién sabe? ¿Qué secretos nos revelarían? Es una pregunta que me temo quedará sin respuesta para siempre. Pero el enigma del Paso Dyatlov nos seguirá fascinando, inquietando, obligándonos a mirar hacia el abismo de lo desconocido. Un abismo que, a pesar del miedo que nos provoca, también nos atrae irresistiblemente, porque en el fondo anhelamos lo inexplicable, lo que desafía nuestra comprensión del mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las profundidades del caso Dyatlov. Un placer. Un misterio que nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances hay lugares y fuerzas que escapan a nuestro control, que nos confrontan con los límites de nuestro conocimiento y nos recuerdan lo frágil que es la vida humana frente a la inmensidad de lo desconocido.